es santo y a Él solo adoramos en espíritu y en verdad. Y nos gozamos porque dice la palabra de Dios que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Se lo vamos a cantar también con gozo y con alegría al Señor. Amén. En honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida, por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Y es posible que estés buscando una razón de vivir y que por medio de todas tus preguntas hoy puedas encontrar que el amor de Cristo te va a responder por medio de su palabra. Así que vamos a orar para que el poder de la palabra de Dios se haga efectivo en nuestras vidas. Oramos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias porque te hemos alabado con cánticos, Señor. Te hemos adorado en espíritu y en verdad, pero seguimos adorándote, Señor, por medio de la predicación, por medio del estudio de tu palabra, Señor. Y tenemos muchas preguntas en nuestras vidas que nos hacemos diariamente, Señor. Solo tú tienes las respuestas, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, puede estar, Señor, en justicia sino a través de ti. Gracias por la cruz del Calvario. Gracias por tu salvación tan grande. Gracias por tu palabra y gracias por el predicador de esta mañana, nuestro pastor Ricardo, Señor. Cuida su vida, Señor. Gracias por el mensaje que él trae, Señor. Gracias porque proviene de ti, Señor.
Y gracias, Señor, porque tienes una palabra para cada uno de nosotros en esta mañana. Te damos las gracias y una vez más, Señor, pedimos que si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que el poder de tu palabra y el poder del Espíritu Santo, convenciendo de pecado, Señor, sea convenciendo cada alma, Señor, que aún no se ha entregado a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos y damos paso a nuestro pastor. Muy buenos días, amada iglesia. Yo sé que nuestro hermano Jesús pues dio esa bienvenida, pero en el culto llegó Bárbara. Bueno, me dijo que se llama Bárbara. Está detrás de Sandra y quiero darle la bienvenida a Bárbara. Creo que es la primera vez que ella viene aquí a la iglesia, así que muy bienvenida en esta mañana. Yo siempre suelo decir, siéntete como en casa, porque estás en la casa del Señor y porque si tú estás aquí es porque te ha traído el Señor. Nosotros podremos repartir folletos, podremos animar, podremos alentar, pero realmente quien nos trae y nos lleva siempre es el Señor. Y un poco también porque dentro del equipo de Acre, pues hoy terminan de integrarse con nosotros Rebeca y David. Y creo que Jesús los confundió a Samuel y a Miriam. De todas maneras, nuestro hermano Samuel es muy conocido con nosotros, es tesorero de la FIDE regional y ha estado en las asambleas. De pronto no en un culto así como el domingo, y tal vez muchos hermanos no lo conocen, pero da la bienvenida también a Samuel y a Miriam, su esposa. Y aunque lo decíamos el jueves, pero hoy en el culto también los están viendo a Brenda y a Bay. Así que han venido desde Alemania este joven matrimonio que está viviendo allá y están compartiendo hoy con nosotros. Y por supuesto, que no me vaya a olvidar, aunque ya lo decía Jesús, pues la bienvenida a los hermanos de Acre, con Kid, con Karen, con todos los jóvenes que están con nosotros. Así que estamos en familia, porque somos hermanos en Cristo. Estamos con nuestro Padre Celestial, porque Jesús nos lleva al Padre Celestial. Y aun cuando está sentado a la diestra de Dios Padre, Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su Santo Espíritu está aquí. Él habita en medio de la alabanza. Su palabra perfecta ya ha sido completa. Tenemos los 66 libros y en ese principio de la fe, su palabra que es perfecta y que no falla, es quien nos alimenta y quien nos da esa voz del Señor, es decir, un Dios vivo, un Dios que habla. Y eso, pues, se trata ahora. Los animo a que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo y vamos a abrirlo en el capítulo 33. El lema de la iglesia este año, 2024, es: estamos confiados, Filipenses 1:6, de que el Señor, Jesús, quien empezó esa buena obra en nosotros, dice la palabra, Él la culminará, Él la completará. Es decir, Él nos perfeccionará y esa perfección llegará, como dice Filipenses 1:6, hasta cuando Él vuelva. Pero eso no significa que eso se ha quedado allí parado. Entonces, por eso decimos, sintámonos como en casa, como en familia. Y alguno dirá, todavía no soy creyente. No, Dios te ha traído a tu casa para que hoy pudieras dar, si Él ha tocado las puertas de tu corazón, abrir tu corazón y dejarle entrar. Y de esa manera, entonces, Él nos incorpora a la familia de Dios. Éxodo capítulo 33 habla mucho de eso, de esa presencia de nuestro Señor. Se nos ha enseñado siempre que todo lo que corresponde al Antiguo Testamento es sombra de lo que luego a través del Señor Jesucristo, es decir, el Dios hecho hombre, es decir, en el Nuevo Testamento, iba a dar luz a todo eso que está escrito y que se vivió. Y aun cuando se habla de sombra, fue tan real todo aquello que se vivió. El pueblo del antiguo pacto, Israel, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, los reinados en Israel, el rey David, la nación de Israel en su tiempo. Eso fue verdaderamente verdad, valga la redundancia. Y este pasaje
nos va a hablar en sombra, pero asimismo podemos ver allí a nuestro Señor Jesucristo, no el encarnado, ¿vale? Pero recuerden que Jesús dijo que ningún hombre después de Adán y Eva puede ver a Dios a causa del pecado, pero quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre, y Él nos ha reconciliado. Entonces vamos a hacer primeramente esa lectura que está en Éxodo 33. Yo lo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, y los animo a que todos los abramos, y los hermanos de Irlanda pues sabrán allí marcado Éxodo 33, lo tendrán, Sandra intentará traducir, y luego se compartirá un poco en todo ello. Dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, ¿vale? A la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel. Aquí ya le llama Israel. Nótese que en el primer versículo no dijo el pueblo a Israel, sino y el pueblo que ha sacado, ¿vale? O sea que eso habla mucho, luego lo vamos a mirar. Pero aquí en el verso 3 ya dice: oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo terco. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, o sea que ya esto era una mala noticia, hicieron duelo. Es decir, hubo llanto, lloro, dolor. Eso es duelo, ¿vale? Y ninguno de ellos se puso sus joyas, porque el Señor había dicho a Moisés: dile a los israelitas, ustedes son un pueblo terco. Si por un momento yo me presentara en medio de ustedes, los destruiría. Ahora pues, quítense sus joyas para que yo sepa qué he de hacer con ustedes. A partir del monte Oré, los israelitas se despojaron de sus joyas. Moisés acostumbraba tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento, a buena distancia de éste, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. También cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Así era en el Antiguo Testamento, ¿vale? O sea, recordemos que es un libro del Antiguo Testamento. Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Verso 12, entonces Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo. Y Moisés le responde de la misma forma, evidentemente con todo respeto, porque Moisés sabe del enfado de Dios. Es por eso, del enfado de Dios. Y ya lo está expresando en cada versículo. Pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Estaba recordando a Dios como si se olvidara, pero es un ejercicio más bien de diálogo. Estoy haciendo unas pequeñas aportaciones dentro de la lectura para que nos sirvan un poquito de guía, porque esa es la intencionalidad de la escritura allí puesta. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo, le dice Moisés, como intercediendo, como mediando, ¿no?
Y el Señor le contestó, dice el verso 14, que es, quedémonos allí con este. Es el versículo clave. Es el versículo que es el corazón de todo el capítulo y del pasaje y del título de la prédica. Éxodo capítulo 33, todo el capítulo, la presencia del Señor. El Señor contestó, verso 14, capítulo 33, libro de Éxodo. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Luego terminamos la lectura porque es todo el capítulo 33, pero vamos a dejarlo hasta el verso 15 y dejémoslo aquí como para que genere una expectativa también de nosotros y dentro de la expectativa genere una pasión por la palabra, que aun cuando es del Antiguo Testamento, al poder ver al Señor Jesucristo es tan viva y eficaz lo de ayer, lo de hoy y lo de siempre. El que es, el que era y el que ha de venir, como leía nuestro hermano al inicio de este culto de adoración y alabanza en un día como hoy. La presencia de Dios. Éxodo capítulo 33. Está dentro del contexto. Recuerden que Dios ha formado una nación y un pueblo a través de la promesa hecha a Abraham. Si nos vamos más atrás, pues el hombre pierde esa relación con Dios a causa del pecado, el pecado original, libro de los orígenes, pero el Señor desde el principio prometió esperanza, o sea que este es un pasaje, un capítulo de esperanza, porque prometió a la humanidad que enviaría un Salvador y lo cumplió. Nosotros estamos siendo testigos de esa promesa cumplida y hecha realidad y vigente, y que se completará hasta el día perfecto del Señor, pero se ha cumplido mucho de ello. Y dentro de esas consideraciones entonces vemos que al formarse una nación en la promesa hecha a Abraham, en la formación de una familia, el Dios de Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Esaú y Jacob, Jacob, la línea, se cambia el nombre, Israel, los 12 hijos de Israel conforman lo que es el pueblo llega a ser luego una gran nación, y vemos todo su esplendor en los reinados de David, de Salomón, etcétera, etcétera, y luego vemos una desgracia como la del principio a causa de idolatría, rebeldía y desobediencia, y el pueblo fue dividido, partido, incluso parte de esa desgracia que lo ha venido predicando nuestro hermano en Rey David, se debió a el pecado que él cometió con Betsabé, aun cuando fue perdonado, porque él es un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo arrepentimiento y humillación delante de Dios, pero el pecado tiene graves consecuencias y tiene un coste muy elevado. El primer coste tan elevado es que fuimos separados de Dios y pasamos de vida a muerte, pero ha tenido un coste más todavía elevado para nuestro Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito y lo dio haciéndose hombre para primeramente venir a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario y derramando su sangre preciosa y entregando su cuerpo humanamente hablando. A través de este sacrificio se cumple lo que es en él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay que creer, y en creer hay que escuchar la voz del Señor que nos llama a la reconciliación y a abrir las puertas de nuestro corazón, que solamente se pueden abrir cuando reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos
y le decimos, tú eres el único que puede perdonarnos, salvarnos y rescatarnos y darnos la vida eterna, porque tú lo has dicho y tú lo has demostrado desde ayer, desde hoy y desde siempre. Es muy probable, dentro de las consideraciones de este pasaje, que aparentemente allí se ve, Jehová sigue hablando a Moisés para explicarle las nuevas condiciones de la marcha a Canaán. Recuerden que entonces se forma una nación, un pueblo, que luego en la historia de la familia de Jacob termina en la esclavitud en Egipto. Pero esto no duró, aun cuando duró lo que duró, 400 años, ya la nación para ese tiempo, aun cuando era cautiva, andaba alrededor de los 2 millones de personas, entre niños, pequeños, familias. Pero el Señor los sacó porque había prometido desde el principio que los llevaría a una tierra prometida. Y todo esto se cumple también en nuestro Señor Jesucristo, porque aun cuando la tierra prometida físicamente fue conquistada, la Canaán, nosotros somos llamados a entrar en conquista, porque aquel que lo ha conquistado todo nos llevará a la Canaán celestial. Estamos hablando de nuevamente al cielo, el lugar de nuestro Dios. Lo más importante del capítulo 33, dentro de esta primera parte que estamos hablando, y luego lo concluiremos con los otros versículos. Recuerden que son 23 versículos. Recuerden que es un libro que está en el Antiguo Testamento, forma parte de los libros que se llaman el Pentateuco, que significan los 5 libros primeros y los 5 libros que fueron dados o escritos por Moisés, inspirados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Esa es la información, y una información que no solamente es mera información, sino que es una información que se acepta y se cree y se vive por la fe en nuestro Dios. El tema importante de este capítulo 33 es el tema de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Empezamos una semana para hacer una serie de actividades en lo que se llama el encuentro entre la iglesia y la misión Acre. Pero si el Señor no va con nosotros, entonces siempre vamos a necesitar nuestra presencia. En lo personal, mi hija este año entra en una etapa nueva de intercambio de universidad, y tal cual como cuando se fue para Tenerife en sus primeros años de universidad, si la presencia del Señor no iba con ella, llorando mucho por ella. Ahora hace un cambio para ir a Coruña, pero siempre si la presencia de nuestro Dios. Y en esta etapa muchos de nuestros jóvenes, algunos en la iglesia pueden estar, cuando llegan a los 18 años, y en las condiciones que tiene Lanzarote, muchos de ellos van a carreras que están en Tenerife, en Gran Canaria o en Madrid. Y en todo ello, en nuestro caminar, si la presencia de nuestro Dios no está con nosotros, es muy difícil, es muy peligroso. Porque en esa presencia de nuestro Dios queremos siempre, y Él nos ha enseñado, hacer todo conforme, no a nuestra manera, sino a la voluntad y el propósito de nuestro Dios. Y se predica de una manera permanente a través de las predicaciones en los cultos o a través de la enseñanza en los diferentes espacios de la iglesia, cuál es la voluntad de nuestro Dios de muchas maneras. Vamos a ver algunas consideraciones de ella, no vamos a ocupar todo, porque es muy posible que esta predicación se divida en 2 partes, y mucho de ello que contiene la oración lo llevaremos también a los jueves en lo que se llama estudio bíblico o meditación bíblica, donde aprovecho para decirles que aun cuando en el curso escolar, escuela dominical, o encuentro de mujeres, o encuentro de jóvenes, la predicación no para. Y la meditación los días jueves y el estudio bíblico, es decir, no para. Es decir, seguimos congregándonos. Es decir, cultos en la iglesia tienen que haber de una manera permanente. Hebreos 10, 23, 24, 25 y todo el capítulo 10 en cuanto a que no es una elección de nosotros
bueno, yo voy a ir cuando a mí me apetezca, sino que nosotros debemos de congregarnos como el Señor nos ha dicho. Y luego vamos a reclamar la presencia de Dios y de nuestra fidelidad y de nuestra presencia, ¿qué? El texto nos enseña mucho en ello. Es importante hacernos dos preguntas. ¿Cómo puede ser experimentada esa presencia cuando desde el verso 1 ya se nos está hablando del enfado de nuestro Dios? ¿Cómo puede ser experimentada esa presencia con un pueblo terco y duro de servir? Que está diciendo en los primeros versículos, pero no solamente en los primeros versículos del capítulo, sino en todo el antecedente de los otros capítulos e incluso de los otros libros. Y no nos deberíamos de quitarnos de la parte protagónica dentro de la vida cristiana. Eso era lo que ellos hacían y nosotros ya es otra cosa. Posiblemente sigamos siendo tan rebeldes o más rebeldes que el pueblo del antiguo pacto y tal vez más infieles o duros de servir o tercos que el pueblo del antiguo pacto. Y hay una gran diferencia. Aun cuando tenían la presencia de Dios, nosotros hoy tenemos más en un sentido. Hemos visto a Jesús y le adoramos en espíritu y en verdad. Y su manera presencial mora permanentemente. No tenían la palabra al completo, aun cuando estaban completos, porque el Señor estaba en medio de su pueblo. Y también Cristo estaba allí, porque ellos no tenían comunicación con el Padre. Era el ángel de Jehová, el cara a cara, y ahí lo explica mucho. ¿Vale? Esto es una cuestión muy teológica, pero de una manera sencilla para que todos lo podamos entender. Solo Cristo ha hecho posible ese Dios vivo, ¿vale? Y no porque Dios tenga problemas en comunicarse con la humanidad, sino que está el tema del pecado. Pero ese tema ha sido tan reconciliado en la figura de Jesús de ayer, en la presencia de Jesús hoy y en la esperanza venidera de nuestro Señor que pronto volverá. Ven ya, Señor Jesús. Hay una propuesta como que Dios va a destruir a todo el pueblo. Y de hecho Él destruye, pero no todo el pueblo. Hay siempre un remanente fiel. Moisés, Josué. Incluso Moisés, la figura que lo vemos aquí, como un mediador y como una figura, un tipo de Cristo. Y esta figura y este tipo de Cristo no quita toda la presencia del Señor Jesús allí mismo. El mandato de partir, pero ya en condiciones muy precarias. Y el desarrollo del libro de Éxodo nos lo cuenta. Pero allí algo muy precioso, la intercesión en esa tienda de reunión. No es la tienda del tabernáculo. Es una tienda especial. Muchos dicen que después se construye exactamente, pero se nos ha enseñado que allí, exactamente en este capítulo 33, no es la tienda todavía del tabernáculo. Se está preparando la tienda del tabernáculo. Pero ya había un lugar donde un remanente fiel, empezando por Moisés en el tiempo, anhelaba estar en relación y en comunicación permanente con Dios. Hoy tenemos. Después allí hubo la tienda del tabernáculo para tener como un lugar de adoración del pueblo. Pero nosotros hoy en día tenemos la iglesia del Señor, la cual Él ha llamado casa de oración. Y de venir a congregarnos. Y de congregarnos en un día como hoy, porque es bíblico hacerlo en un día como hoy, porque en un día como hoy, que el Señor luego lo llama en Apocalipsis y lo llama en los Evangelios, el día del Señor. ¿Por qué? Porque en un día como hoy el Señor resucitó.
y nosotros vivimos con la mejor celebración, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo somos muy débiles para congregarnos. Y como que el liderazgo de la iglesia, y no lo digo solo de esta iglesia, sino de todas, porque cuando nos reunimos, perdón por mencionarte Samuel, pero es así, en el liderazgo cuando nos reunimos en Fieide, oramos mucho por el tema de los cultos de oración, tan poquitos, tanta insistencia y tanta rogadera para X, Y, Z. Y en este caso del capítulo 33, en el monte, nosotros tenemos un gran privilegio. No necesitamos ir a adorar a Jerusalén, ni buscar el monte más alto, ni irnos a un monasterio, ni tenemos una iglesia para hacerlo. Y cuando lo digo aquí, no lo digo para machacar a los que están aquí, faltaba más que tirar la piedra sobre el propio tejado, sino que lo digo como una verdad y una necesidad que fluye y que se expresa dentro del enojo y el enfado de nuestro Dios cuando habla a su pueblo de una manera general, pero también nosotros deberíamos de ser sinceros y aplicarlo en lo local, en la relación con nuestro Señor y nuestro Salvador. Es obvia también en este capítulo la intención del Señor educar a su pueblo, es decir, discipularlo. Es muy importante que el pueblo de Dios, no solo el del antiguo pacto, sino todavía más importante nosotros, como pueblo del nuevo pacto, no nos conformemos solamente con ser cristianos de ir un domingo al culto, sino cristianos de aprovechar todas las herramientas posibles de dejarnos discipular por nuestro Dios, porque el concepto de discipularnos parte más que la intención de un hombre, es el deseo expreso de nuestro Señor Jesucristo. Seréis verdaderamente mis discípulos. Es el Señor Jesús quien empieza a hablar de discipulado, de discípulos, no creyentes que le siguen de lejos, sino discípulos que tienen pasión y hambre y ganas de ser enseñados por su maestro, y Jesús es el maestro, pero más que maestro, como lo dice aquí en este capítulo 33, Jesús es el Señor. Podemos entonces encontrar dentro de la estructura de este capítulo 33, dentro del viaje, aplicaciones que también van para el pueblo de hoy en día. Nuestra actitud, y dentro de nuestra actitud humillados delante del Señor, el Señor todavía se enfada y todavía se enoja. ¿Y por qué diríamos? Si acaso no lo ha hecho todo perfecto, más que lo perfecto es el amor hacia sus hijos, es decir, nosotros, de un buen Padre celestial. Los buenos padres no se quedan solamente, soy un buen padre y ya lo demostré. Los buenos padres duran hasta cuando se mueren, e incluso hasta cuando pasamos los hijos nosotros a ser mayores de edad, y luego nosotros cogemos el testigo y somos buenos padres hacia la generación siguiente, etcétera, etcétera. Y así es la relación en la iglesia del Señor. Pero en los versículos del 1 al 6, en lo que hemos leído, podemos allí ver de una manera resumida acerca del título, la presencia del Señor. La presencia de Dios que ha sido perdida y todos los motivos que allí se expresan. No me voy a detener porque no salimos de aquí a las 6 de la tarde, pero lo hemos leído y en algunos de ellos hemos dicho: pueblo duro de servir, pueblo rebelde, pueblo provocador, pueblo desagradecido. Habla de la cuestión de las joyas. Eso tiene mucho sentido. Pero el pueblo reconoce y se humilla y se quita las joyas. Posiblemente joyas que vienen de la cuestión del becerro de oro, ¿recuerdan? Porque después de este capítulo viene luego una recordación, como en Éxodo 19 y en Éxodo 20, la tabla de los 10 mandamientos
También en el capítulo 34 el Señor vuelve a hacer referencia de una manera literal acerca de los 10 mandamientos. La presencia perdida, versículos del 1 al 6, y vemos allí una noticia. La primera de ellas, dentro de la noticia, una orden. Anda, sube de aquí. Y dos cosas llaman la atención de este mandato que ha sido anunciada a manera de noticia y recibido por Moisés. En primer lugar, tiene que ver con el pueblo que sacaste de Egipto. Y es un claro indicio del desagrado de parte de nuestro Dios desde la transgresión cometida, sin que hasta el presente hayan habido muestras visibles de arrepentimiento. Es decir, en la presencia perdida, un reclamo de nuestro Dios por el pueblo no muestra arrepentimiento. Nótese que el Señor, aun cuando nos ha llamado a caminar hacia la perfección, sabe de lo débiles y de las imperfecciones que podemos llegar a cometer. Pero una cosa es cometerlas y permanecer dejando que el pecado reine y no resolver las cosas a la manera de nuestro Dios. Resolución que pasa por el arrepentimiento, el reconocimiento y la confesión a nuestro Dios y dejar que el Señor nos levante de nuevo para reconstruir siempre. Es decir, estamos viviendo un proceso de transformación. El pueblo que sacaste de Egipto es un claro indicio entonces del desagrado de parte de nuestro Dios. Y en segundo lugar, dentro de esa noticia que se menciona, la comisión se relaciona con la tierra de la cual juré diciendo, a tu descendencia la daré, que muestra la continuidad de las promesas de gracia dada a los padres, al patriarca, empezando por Abraham, el padre de la fe. Nosotros no debemos de olvidar como pueblo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, ya sin la intervención o mediación de Abraham, de Moisés, etcétera, que tenemos al mejor mediador posible. Es decir, la mediación ya se hizo visible y se hizo realidad de una manera perfecta en Cristo Jesús. Estamos completos en Él. Toda la carta de Colosenses. Y Él ha prometido, primeramente, hablando ahora a la iglesia de ahora, estar con nosotros, pase lo que pase. Y ha prometido que volverá. En primer lugar, no estamos solos. Dios está aquí. En segundo lugar, Él volverá porque acabará con toda la maldad de este mundo, con el enemigo. Si ya ha acabado con ese enemigo que es la muerte, aun cuando muramos, en Cristo ya no moriremos. Y desde ya nosotros tenemos la vida eterna. Pero nosotros viviremos en un sistema muy diferente al actual que será destruido, como cuando el Señor sacó, dice ahí, saqué a ese pueblo, un poco las palabras así, de Egipto. Dios sabe que es su pueblo amado. Pero también nosotros tenemos que humillarnos ante Dios y continuarle diciendo, te amo, oh Señor, te amo, Jehová, como en el Salmo 18. Aun cuando te enfades, Señor, y tienes toda la razón de tener ese enfado contra nosotros. Porque no te mereces que nosotros te tratemos. Estoy hablando de una manera plural. Que te tratemos de esa forma. Porque tú eres fiel y eres verdadero. Pero sí te decimos por medio de la oración, Señor, ayúdame. Porque muchas veces se dificulta a causa de mi rebeldía, de mi ignorancia, del sistema de este mundo tan complejo y tan difícil, y de un enemigo que todavía tiene poder, pero mayor
es el que está en nosotros, que aquel que está en el mundo y el que está en nosotros nos ha hecho más que vencedores. Capítulo 8 del libro de Romanos. Nuevas condiciones vemos aquí en estas nuevas noticias. Ya no subiré en medio de ti. Expresa la idea de no subir con el pueblo, que tendría dos resultados. Primero, dejarían de ver las señales de gracia, guía y protección. Ya no iba a estar más en un futuro inmediato la guía y la protección, la nube, la columna. Segundo, no serían consumidos, ya que implícito está el pensamiento que Dios no vería la infidelidad, evitándose de esta forma la destrucción. Y se los dice, casi que es mejor que ahora no siga más con vosotros, porque no podréis resistir toda la presencia en la santidad de nuestro Dios. Habrá una presencia de gracia, una guía de gracia, y vuelve a ser enfatizada tanto la santidad como la misericordia divina. Hay diversas opiniones en cuanto a la identidad de ese ángel, aun cuando ahí no dice exactamente el ángel de Jehová. Hay muchos, cito a los eruditos y los profesores de Biblia, quieren atribuir a que esa figura de ángel es Josué, pero el desarrollo del mismo capítulo 33 implícitamente nos dejan ver toda la majestad del ángel de Jehová, que es una teofanía, es decir, es la presencia de Cristo no encarnada. Se llama teofanía, porque como luego dijo el Señor Jesucristo en los evangelios, a Dios no le ha visto nadie. Y ahí no dice el Señor Jesús, excepto Abraham, que el Señor no se detiene a explicar ahí, o Moisés, que le vieron cara a cara, ellos vieron a Jesús. Y aquí podemos ver también, cuando ya leemos los versículos siguientes, a Cristo, a Jesús. ¿Recuerdan cuando cantamos Cristo es la peña de Oreb que está brotando? Cristo es la roca, la misma roca que hace referencia el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios en el capítulo 10. Aquí está la roca y en la hendidura de la peña lo cubre, porque Moisés no puede ver toda la majestad de nuestro Dios, pero sí puede ver al ángel de Jehová, a Jesús. Y aun cuando Jesús es Dios, de una manera un poco, pero nosotros lo aceptamos y lo agradecemos por la gracia. Pero nosotros también podemos ver a Dios por medio de Jesús. Jesús está, como cantábamos, Apocalipsis 3:20. Hablo a no creyentes que están esta mañana aquí, a las puertas de tu corazón. Si alguno oye su voz y le abre, dice Apocalipsis 3:20, Él entrará y cenará, presencia del Señor. Y aun cuando Él, la segunda persona de la Trinidad, ya se fue, está sentado a la diestra de Dios Padre, vivo, porque Cristo vive. Juan 14 dice que Él, dentro de sus promesas, dentro de la presencia, prometió que tras su partida nos enviaría al eternal Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, no creyente, y serás salvo. Muchos estamos aquí y diremos, ya creí. Pues Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. El efecto de la noticia
versículos del 1 al 6. Y aquí se toca lo finito y lo infinito, la mente mutable del hombre y la mente inmutable de nuestro Dios. Esa relación, esa presencia. El Señor actúa con aparente lentitud, lo entrecomillo, pero Él lo hace. ¿Por qué así? Por el amor que nos tiene a nosotros como seres humanos. Como su joya más preciada, como su barro de la cual hace una vasija que puede ser frágil y se puede romper en pedazos, pero Él es el alfarero y sus manos hacen una joya perfecta, lentitud para llevarnos en el proceso. No te inquietes por la lentitud de la vida. Espera pacientemente en el Señor y permanece fiel, porque aun cuando el mensaje central, la presencia del Señor, y aun cuando esto es como incondicional en un sentido, pero recondicional en otros, porque reclama obediencia y fidelidad, y allí entramos, seamos fieles, somos llamados a ser santos y a obedecerle y a mostrarle a Él y a decirle, aun cuando Él lo sabe, queremos que estés aquí, Señor Jesús. Sabemos que estás aquí, Señor Jesús. Toma de tu mano y llévame contigo siempre y no me dejes caer como orabas por nosotros en el Sermón del Monte. El efecto de la noticia en la iglesia del nuevo pacto tiene que generar un reconocimiento y un arrepentimiento en las consideraciones de este capítulo 33. Es decir, corregir en él nuestra conducta y dejarnos transformar por él y hacer las cosas aún dentro de los proyectos de nuestra vida. Muchos de nuestros jovencitos van a la universidad. Mi hija va a otro. Como padre oro para que ella pueda, ya mayor de edad, seguir fielmente tomada de la mano de su Señor y preguntarle y decirle, preguntarle, ¿cómo quiere, Señor, que yo lo haga? Y decirle, cuando yo lo haga, perdóname las veces que me salga de tu voluntad y de tu manera, porque el resultado final es la paz y la presencia de nuestro Dios, que significan el gozo del cristiano. Los versículos del 7 al 11 nos hablan de esa separación de la presencia de nuestro Dios y que lo hemos leído. Dentro de ello, una tienda de reunión, un lugar de reunión. No vamos a enredarnos ahora con el concepto teológico, que podremos hacerlo, pero eso es más llamado a hacerlo dentro del contexto del estudio bíblico. Sí se puede predicar, pero vamos a quedarnos con, dentro de la predicación, en el significado de la tienda, el lugar del encuentro con nuestro Dios, que no solamente es la iglesia, y que incluso yo podré ser fiel a la iglesia, yo podré venir todos los domingos de enero a diciembre, y puedo venir los jueves y los domingos, pero de lunes a viernes, entonces, ¿dónde está la tienda? La tienda está aquí también, mucho. Y la tienda está aquí mucho en el concepto de que Dios ha creado la iglesia y nos ha dicho de congregarnos, pero el Señor también ha dicho en el devocional, en tu casa, en tu lugar íntimo, también levanta la tienda y encontrémonos para hablar de tú a tú, cara a cara, como la canción de Marcos Vidal. Yo, cuando estaba haciendo esto, les voy a dar un regalito, pero yo creo que ese regalito lo he dado como 500 veces. Digo, ya lo voy a aburrir con los regalitos. Pero habla mucho en el cara a cara, porque el cristiano anhela, aun cuando vive con Cristo, uno de los anhelos del cristiano es verlo cara a cara.
Esto es algo indescriptible. Eso debe motivarnos a vivir la vida en Cristo. Y el enemigo muchas veces nos hace perder esas ganas y esa esperanza de ver a Dios cara a cara, de ver a Jesús, de ver al Señor cara a cara. Cuando se habla de la tienda es porque esa tienda se perdió allí en el capítulo 33. Simboliza la pérdida de identidad del pueblo, uno. Pero luego en nosotros tiene que generar un efecto distinto. ¿En qué sentido distinto? También estamos haciendo tiendas para orar. Individual, uno. Familiar, dos. Congregacional, tres. El orden. Si lo hacemos los tres, ahí creo que en ese sentido, matemáticamente hablando, la alteración del orden no altera el producto final. Piensa en tu tienda. ¿Quién está en la tienda? ¿Podrá estar el Señor y tú no estarás? ¿O estarás tú porque has levantado una tienda de acuerdo a tus deseos, de acuerdo a tu voluntad y a tus condiciones? Es muy probable que allí no esté el Señor en esa tienda. Amados hermanos, el significado de la tienda tiene que ver también con la funcionalidad de la tienda. Es el lugar escogido por Dios para comunicar su voluntad. La funcionalidad tiene que incluir, ellos no la tenían, aun cuando obedecían todo lo que Moisés les decía, porque hasta allí, no porque Dios fuera incompleto, hasta allí todo lo que les estaba diciendo Moisés, para ellos era completo. Pero nosotros tenemos un plus más de diferencia. Es decir, por lo tanto, nosotros no tendremos excusa ante el enfado de nuestro Dios cuando nos reclame. Y es el lugar escogido por Dios para comunicar su voluntad. La función de la tienda, comunión y oración. Comunión con Dios, y en muchas ocasiones dentro de la tienda será grupal. Y tiene que ser comunión con Dios también, comunión con su palabra y comunión con los hermanos. Y aunque fuera ocasionalmente la cuestión de la columna de nube del versículo 9, descendía, y era lo que probaba que Moisés no había dejado su comunión con Dios y podía seguir gestionando, es decir, mediando. Hoy el mediador del nuevo pacto es el Señor Jesucristo, libro de los Hebreos, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, libro de Colosenses, en Cristo estamos completos. ¿Por qué nos cuesta tanto seguir a Jesús? ¿Por qué nos cuesta tanto seguir a Jesús? No deja de llamar la atención la comparación entre esa tienda de reunión y las tiendas de los israelitas, verso 10, cuyas puertas eran el lugar donde adoraban. Y debió ser un alivio saber que la separación era aplacada o mitigada cuando estaba el enfado de Dios por la presencia amorosa, es decir, en esa tienda, misericordia nueva cada mañana. Lo sigue haciendo en el día de hoy. Leamos los últimos versículos. Lo completamos en lectura, pero tendremos una segunda parte. Pero hagamos la segunda lectura. Y los versículos del 12 al 23, aun cuando hemos leído algunos de ellos, veíamos allí el verso 14, el centro del pasaje, el corazón del pasaje. Pero desde el verso 12 hasta el verso 23 es algo que supera todo el enfado del mismo Dios en el sentido de luego darnos toda la promesa. Nos asegura su presencia.
sin merecerlo, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Realmente y sinceramente no lo merecemos, pero como la cuestión de la relación y de la presencia no es en el sentido humano de nuestra parte, sino de nuestro Dios, es por la gracia, es por su misericordia, es por su bondad, todo lo que Él ha hecho y nos asegura entonces. Leámoslo desde el verso 12. Entonces Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices a subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Le contestó el Señor. Primeramente, antes de continuar, para no dejar pasar por alto la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Antiguo Testamento es sombra. Ya en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12, se nos dice claramente y literalmente, porque no hay un nombre más alto dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es ese mismo nombre. Y no porque yo haya descubierto aquí el agua tibia, sino porque así es implícitamente hablando por la palabra de nuestro Dios. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí, pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y el Señor respondió a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y allí entonces están también nuestros nombres. La palabra dice que los salvos están inscritos nuestros nombres en el libro de la vida. Y la palabra nos enseña cómo se inscribe ese libro, ese nombre en el libro de la vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y para creer es porque Él ha venido por nosotros. Nosotros no buscamos a Dios, el hombre no busca a Dios. Pero cuando lo escuchemos, no endurezcamos nuestros corazones, sino por el contrario, reconozcamos que es la voz del buen pastor y entrégate, no lo dudes. De Él no lo dudes, tal vez de nosotros que pueda, y a todos nosotros, no pongamos la mirada en el hombre, no pongamos la mirada en la iglesia en el sentido de lo que los conformamos. Es verdad que tenemos que examinarnos, pero por encima de todo, pon la mirada en Jesús, Hebreos 12, capítulo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Cristo es el Señor. Tendré misericordia del que tendré misericordia. No todos van a ser salvos. ¿Por qué? La pregunta. Porque no todos quieren. Porque Dios sabe los que no quieren. Porque Dios es soberano y omnisciente y omnipotente y omnipresente. De la omnipresencia del Señor estamos hablando en el capítulo 33. A pesar del pecado del hombre. Y añadió, no puedes ver mi rostro. Porque nadie me puede ver y vivir, nadie. Y aquí entonces concuerda cuando Jesús dijo, es imposible que el hombre vea a Dios. Lo que pasa es que el enemigo nos hace engañar en
la interpretación de la palabra, como engañó al primer hombre y la primera mujer. Con que Dios os ha dicho, él citaba, pero la citaba de una manera torcida, que no se veía torcida y se veía muy aparentemente buena. Decía, y ella decía, es bueno y es agradable delante de los ojos. Esa palabra que vamos a comer, pero que no era la palabra de nuestro Dios. Entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Cristo es la peña de Oreb. ¿Vale? Y no necesito, entre comillas, desgastarme para probar hoy, ahora, en este momento, que Él es la peña de Oreb. No me lo estoy inventando yo. Y les he citado algunos. Uno de ellos potente y poderoso. Cuando Pablo, y los animo a que lo hagan, como los de Berea, y vayan a sus casas después. Cuando Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, dice, y esa roca era Jesús, y él hace referencia a este capítulo 33 del libro de Éxodo. Porque Antiguo y Nuevo Testamento son las piezas que encajan perfectamente dentro de ese puzzle, y por todo ello, esa biblioteca y esa colección de libros, su autor es el único Dios maravilloso que inspira a hombres que él escogió para que fuera escrita esta palabra y revelada a los hombres, pero más que revelada a los hombres, creída, aceptada y vivida por la fe en los hijos de Dios. Tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Es decir, en estos pasajes, en estos versículos podemos ver el desarrollo. Nosotros no interpretamos la Biblia se interpreta por sí sola. Nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar la Biblia, aplicar esa palabra. Pero aquí el Señor explica muy bien el concepto de la teofanía. Cuando hablamos a veces en estos términos, yo mismo, mucho tiempo atrás también, en otras palabras, el Señor está desglosando de una manera sencilla que Cristo está allí. Pero no confundirnos con el Cristo encarnado, porque el Señor, humanamente hablando, 100% hombre, 100% Dios, pero en los términos de 100% hombre, nació en Belén, en los tiempos, Gálatas capítulo 4, perfectos, cuando Dios dijo, ahora entonces un bebé nacerá en Belén, en Judea. El mensaje es completo. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. La presencia de Dios asegurada. Es decir, para concluir, podemos decir que nos encontramos ante uno de los pasajes más bellos, exquisitos y enriquecedores de todo el Antiguo Testamento. Abro comillas porque no es una frase mía, sino que es una frase de Warren Wiersbe, de quien tomo mucho para la predicación de este mensaje. Y enlaza perfectamente, dice Warren Wiersbe, con todo lo anterior, es decir, versículos del 1 al 11. Eso es, enlaza perfectamente con lo anterior e ilustra a la perfección el hablar cara a cara que acabamos de comentar, y que será la fuerza motriz de lo que sigue. Dios está aquí. Dios estuvo allí. Y Dios seguirá estando aquí. Y aun cuando tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios, somos templo del Espíritu Santo, tienda. Este era el otro concepto de tienda que lo quería poner aquí en este momento. A veces no damos cuenta que la tienda está caminando en cuanto al pecado. Y ya el Espíritu Santo, como allí, ya no se va.
Y lo cito en el sentido de llamar a la reflexión al pecado. Y pecado no es solamente que es bien grave cometer adulterio o robar. Pecado muchas veces es dejar de hacer el bien, incluso dejar de congregarme. Es pecado. Porque no nos congregamos para agradar al hombre, sino que nos congregamos para agradar ¿a quién? A Dios. Entonces, que no se convierta en una rogadera del pastor y del liderazgo de la iglesia. Hermanos, es importante congregarnos siempre. Por supuesto que Dios entiende perfectamente por qué muchas veces no podemos congregar. Valga la aclaración. Puedo estar enfermo, soy una persona de 84 años y a lo mejor vivo en Playa Blanca, no hay más iglesias allí, además como nuestra hermana Manuela, pero sin embargo ella se congrega. A sus 84 creo que ya, no, 84 tiene Jeromo. Yo sé que ella me está escuchando, ¿vale? Lo digo con esa confianza. A sus 87 años se conecta al Zoom. Su hija le enseñó 2 o 3 veces. A sus 87 años entonces coge su, porque esta es su iglesia. Y podríamos habernos desgastado. No, tienes que buscar una iglesia allá en Alicante que te lleven. No puedo, Ricardo, esta es mi iglesia. Y si existe la forma en que yo pueda ver a mis hermanos, por eso muchas veces yo digo, movamos un poquito estas cámaras. No lo hago para jactarnos y mostrarnos, sino para que Manuela vea todos los que están aquí y luego Manuela vea al que está aquí. Ese es el propósito realmente de grabar un culto en esas formas. Y de pronto hay hermana o hermano que no puede venir porque en verdad ya le dio una enfermedad que no puede salir de su casa y tal vez no tenga las mismas facilidades que pueda tener Manuela, pero se puede ver luego que el culto quedó grabado y entonces, hija, pónmelo aquí, que eso fue el domingo y entonces yo ya lo vi el lunes. Y esto existe, no me lo estoy inventando, ¿vale? ¿Por qué? Por la presencia de Dios. Y no significa que Dios no esté con la hermana tal o el hermano tal y que solamente entonces va a estar en el culto grabado o en el culto en directo, sino que son formas que ayudan. Pero nosotros que tenemos todo, podemos venir hasta aquí. Y no esperemos a que un COVID nos vuelva a condicionar. Y ahí sí que nosotros decíamos, ¿cuándo nos congregaremos? ¿Cuándo? Porque ya pasó. No dejes de congregar. Y en todo lo que hagamos, inicio del encuentro de la iglesia y la misión Acre, nuestros jóvenes, o en el matrimonio se está pasando un momento crítico. Dios no se ha ido de allí. ¿Estás pensando en divorciarte? Piénsalo. ¿Qué dice Dios? Dios dice no al divorcio. No, pero es que haz las cosas a la manera de Dios. Hemos predicado anteriormente, todo tiene solución en Cristo. Romanos capítulo 8 y toda la palabra nos enseña. Hasta la muerte. Y muchas veces cuando lo decía nos reíamos. Decía, todo tiene solución y yo lo dejaba en puntos suspensivos. Menos la muerte. Y me daban una oportunidad para presentar el evangelio. Pues hasta la muerte tiene solución. Y entonces entrábamos a sembrar la preciosa palabra de nuestro Dios, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun cuando muera, vivirá. 1. 2. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Y comienza a mencionar ni lo alto ni lo ni la muerte, dice allí en Romanos capítulo 8, en el final de ese precioso capítulo. La presencia de Dios, mis hermanos. La presencia de Dios hará también que tengamos un tiempo de mucha calidad en la oración. Entonces los animo al jueves.
No sea que yo, habiendo dado esta invitación el jueves, tengamos toda esta gente, estos hermanos, lo corrijo en amor, no puedo hablar así. Todos nuestros hermanos, yo vuelvo y repito, por X y Z, todos no podremos estar. No lo digo de verdad y me conocen mucho. Ánimo, iglesia. El Señor está con nosotros. Daremos meditación bíblica sobre Éxodo capítulo 33. Hay muchas cosas más que enseñar. Por lo pronto, hoy, dentro de la estructura del capítulo, hemos visto y hablado sobre la presencia del Señor. ¿La tienes? Sé fiel hasta la muerte. ¿No la tienes? Él está ahí a la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3:20. Y teniéndola, sepamos que en el ejemplo de Israel, la presencia estuvo perdida, por los motivos que cuentan los versículos del 1 al 6. Que en los versículos del 7 al 11 ocurrió la separación de la presencia para también aplicarlo a nuestras vidas, pero que vivimos con la esperanza de que la presencia está asegurada. El Evangelio de Mateo terminó así. Y he aquí, yo estaré con todos vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amado Padre Celestial, inclinamos a ti nuestro rostro y te damos las gracias, oh Dios. Perdóname y perdónanos, Señor, la cantidad de veces que no damos cuenta del Dios tan tremendo que dio humanamente su vida por nosotros, es decir, entregó a su Hijo, el mismo que estuvo allí en la peña, en la hendidura, y que hizo pasar para que Moisés viera la gloria y sintiera la gracia. Nosotros también, Señor, hemos pasado por esa hendidura y podemos verte y contemplarte. Creemos, Señor, en que te veremos un día cara a cara, pero en este caminar, Señor, ayúdanos a no caer, protégenos del enemigo y ayúdanos, Señor, dentro de la fidelidad y la comunión contigo y la adoración contigo, que también demos cuenta, Señor, que somos un remanente fiel donde podemos tener comunión los unos con los otros, los hermanos en la fe, pero que también podemos, Señor, ser sal y luz de este mundo y llevar esta preciosa palabra, esta semilla que puede ser sembrada en los corazones de los incrédulos, del no creyente, que pudiera estar hoy aquí, Señor, en esta mañana, y oramos por él, por ella, sea joven, sea niño, sea grande, tú lo sabes todo. Levántanos, perdónanos, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia. Queremos verte en todo tu esplendor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En tu nombre, Señor, oramos. Amén y amén. Vendrá, pero mientras viene, cántaselo, adórale. Mira la presencia de Dios, a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, el esplendor de un Rey. Invito a mi hermano Jesús, quien termina este tiempo de culto y ora en esta parte final, y al grupo de alabanza. Amados hermanos, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Nos vamos a poner de pie para cantar una última alabanza, para terminar luego en oración este culto. Amén. Vestido en majestad.
su voz y tierra ante su voz. Cuán grande es Dios, cántalo, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y final, principio y final. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, cántalo, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nombre sin igual, digno de alabar, y cantaré cuán grande es Dios. Nombre sin igual, digno de alabar, y cantaré cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántalo, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántalo, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén. Y de la misma manera que hemos empezado este culto, precioso culto al Señor, hemos empezado con su palabra y con oración, igualmente terminamos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Oramos. Señor y Padre Celestial, este momento aún no ha llegado, Señor, pero este culto es una antesala, Padre Celestial,
de lo que haremos por toda la eternidad a tu lado, Señor. Queremos adorarte todos los días de nuestras vidas hasta que pasemos a tu presencia o hasta que tú regreses en tu segunda venida, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar siempre alerta y vigilante, siempre protegiendo, Señor, el testimonio de tu palabra, Padre Celestial, y siempre proclamando tu evangelio como tú nos enviaste, Señor, en esa gran comisión, que nunca cesemos de hablar de ti. Gracias por este culto, gracias por todos mis hermanos aquí reunidos. Te pedimos especialmente por aquellos que están trabajando y también aquellos que están fríos y apartados, para que tú seas hablándoles, Señor, a sus vidas también. Y Padre Celestial, nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos orado. Amén. Feliz regreso a casa, que el Señor les bendiga.